Buenas noches, les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita for Green SAC de cursos y diplomados del mismo nombre. Le damos la bienvenida y el agradecimiento. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por la apertura, ahí a compartir un poquito de conocimientos a la ingeniera Verónica Quilumba Gudiño, ingeniera en ecoturismo. Necesitamos que nos hables un poquito de lo que haces en tu vida profesional, en tu vida también familiar, por el cuidado del medio ambiente y también por mantener ahí, de lo que tengo entendido, un equilibrio social, ya en estos tiempos de pandemia. Bienvenida y muchas gracias. La plataforma es tuya. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la apertura y por el espacio. Bueno, me presentaste con algunas preguntas, ¿no? Pero creo que primeramente te voy a hablar un poco de mi vida personal y cómo yo manejo un poco el tema ambiental, que también es bastante importante, ¿no? Muchas veces el tema ambiental tiene dos direcciones, es bidireccional, lo considero yo. La una es que se visiona desde una mirada elitista, ¿no? Que solamente ciertos estratos sociales pueden hacer prácticas ambientales. Y desde el otro lado, desde el lado antagónico de los estratos más bajos, en donde muchas veces se lo relaciona con un ámbito de pobreza, digámoslo así, ¿no? Cuando tú a veces reciclas, cuando tú reusas, muchas veces eres vista como que tienes escasez prácticamente. Entonces, yo me he deslindado bastante de estas dos partes antagónicas, digámoslo así, y más bien tomo una posición mucho más amigable con el ambiente, pero también mucho más personal, ¿no? Que no tenga nada que ver con este tipo de prejuicios. Reuso, muchas cosas, reuso botellas, reuso eh, envases que muchas veces son desechados a la primera. También reuso mucho para materiales de mi hijo en los temas escolares. Y no solamente por un tema de obligación, ¿no? Porque ahora se ha vuelto este tema bastante acogido en las instituciones educativas de reutilizar y reusar, sino también por un tema que es de mi agrado, que me gusta, ¿no? En el tema del compostaje, por ejemplo, con, con los desechos orgánicos, los hacemos abono orgánico y tratamos de que se desperdicie lo menos posible. Y otro tema también que es importante es el tema del consumismo, ¿no? Entonces hay que consumir lo estrictamente necesario y consumir de forma sostenible, de forma responsable, con todo, absolutamente con todo. Yo evito muchísimo comprar en supermercados, no solamente por el tema ambiental, sino también por el tema de apoyo a la economía Local. local, exactamente. Entonces, es bastante importante para mí este tema, ¿no? Y realmente sí es un poco frustrante ir, por ejemplo, tú vas a un supermercado y está junto un mercado eh, común, ¿no? Y tú ves gente que consume dentro del supermercado con todas estas envolturas, con estos empaques y cosas. Entonces es como un poco chocante, ¿no? Así es. Esta situación. Entonces, en ese sentido, trato de manejar de esa forma el tema de lo ambiental. Y creo que eso no me resta ni me suma en un estatus social, mm, sino más bien yo creo que es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y también de poder transmitir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que si no cuidamos en nuestra naturaleza, ellos no podrán disfrutarla, no podrán vivirla.
no podrán percibirla. Y también si nosotros no somos solidarios con otras personas, como las personas de los mercados y ellos, no podemos dinamizar, no podemos darnos la mano y salir de esos estanques económicos en los que posiblemente podríamos estar y de que hecho estamos actualmente. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En la mayoría de conversaciones que he tenido en esta plataforma, yo siempre soy redundante en el tema de que vengo de padres que son agricultores. Tengo 41 años y básicamente todo el asunto, todo el conocimiento empírico que tiene mi padre en este caso, mis padres en este caso, desde mi punto de vista no los he aprovechado. Cuando te das de cuenta de que todo el tema de reciclar, de reusar, de tratar bien a la naturaleza, de tratar bien a tus terrenos, de que de alguna forma cuidas las semillas del frijol, cuidas las semillas de la papa. Hablaba con Barbarita Lara que las mujeres en el Valle del Chota básicamente son las que cuidan todo lo que se diría, llamémoslo así científicamente, las mujeres en el Valle del Chota son las que cuidan el banco de germoplasma de las semillas. Entonces, te das de cuenta cuando nos complican la vida a nosotros, llamémonos como nos llaman, entre comillas, pobres, nos complican la vida, me refiero que van y te fumigan los cultivos, van y te dicen esto tienes que utilizar, van y te dicen esto tienes que hacer, y luego de eso vienen 5 o 10 años después y te das de cuenta que era una teoría totalmente equivocada y están regresando a los conocimientos empíricos que tienen nuestros padres, dices, el planeta Tierra está loco. Sí, hay una entrevista que le realicé a mi padre, muy simpática, que básicamente nos da una cátedra de conocimientos en manejo de recursos naturales y en manejo de recursos agropecuarios, sin ser ingeniero ni ambiental, sin ser ingeniero agropecuario. Entonces, básicamente tú ves que nosotros de alguna forma siempre quieren tenernos sin que empujemos, ¿sí? el conocimiento, porque si sumamos el conocimiento empírico y sumamos el conocimiento científico, que muchas veces se nos es negado, no directamente, pero sí de muchas formas, te das de cuenta que a muchas personas no les conviene de que nosotros avancemos en temas de conocimiento. Sí, y por muchas razones, por varias razones, que eso podemos conversar toda la noche y no terminamos. Pero sí quisiera hacer hincapié, algún momento tras cámaras, como se diría, estamos hablando contigo sobre el tema de una especialización que tú tienes y sobre el análisis espacial, tengo entendido, territorial, sí, de lo que significa el cultivo de la caña en el Valle del Chota. Sí, antes de que me respondas, sí quisiera igual hacer hincapié en esto, porque mi padre, además de ser agricultor, también supuestamente es pequeño accionista del Ingenio Azucarero del Norte. Entonces, los últimos 30 años que yo tengo uso de razón, a él no le han dado ningún beneficio, le han intoxicado con urea, con nitrógeno, fósforo y potasio el terreno de él, y la caña sigue dando lo que tiene que dar. Más allá de eso, no, yo no discuto, no, pero sí quisiera que nos des tu perspectiva y tu punto de vista desde todo ese levantamiento de información que tú hiciste y cómo puede repercutir, en los pequeños y medianos agricultores de ahí de la zona. Bueno, verá, la idea de esta investigación nació por el hecho mismo de esta extensión, ¿no? Este cultivo extensivo de la caña e intensivo de la caña en el Valle del Chota. Y bueno, me centré más en el tema de Salinas por algunas particularidades, ¿no? Pero yo creo que más o menos las dinámicas son las mismas en todo el territorio ancestral, donde tiene influencia el Yánsen, que es el ingenio azucarero del norte, y quienes tienen cultivo de caña, ¿no? Bueno, inicialmente te
comentaré que para empezar esta investigación, yo hice una pregunta a algunos pobladores de Salinas y les pregunté qué es primero para ellos el desarrollo y cómo ellos pensaban que tenían desarrollo, a qué le atribuían el desarrollo. Yeah. Entonces, muchos de ellos me dijeron que se debía al ingenio y que todo era por el ingenio y que tenían bonita la parroquia o esto por el ingenio. Entonces yo me preguntaba, ¿es realmente esto? Entonces, de ahí, a partir de esto, empezó a nacer el tema de la investigación. O sea, ¿es realmente el ingenio el catalizador del desarrollo en el Valle del Chota, en Salinas y Mira? Entonces, a partir de eso, bueno, empecé a hacer algunas investigaciones de tipo cualitativa, ¿no? Entrevistas, encuestas, preguntando a la gente y más que todo también indagando realmente si es que era el ingenio el causante del desarrollo en este territorio. Bueno, entonces, a partir de esa información que se obtuvo de primera mano, mucha gente tiene en el imaginario, ¿no? Al ingenio azucarero como él, como quien es el gestor del desarrollo en el Valle del Chota. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que inciden. Y hablando del desarrollo, el desarrollo no es solamente un incremento en los ingresos, no solamente debe verse desde el punto economicista, sino que debe enfocarse con todas las dimensiones, dimensión social, dimensión cultural, dimensión ambiental, todas las dimensiones. Entonces, lógicamente, si nos ponemos a analizar cada una de estas dimensiones, llegué a la conclusión de que digámoslo así, que el único, por no decirlo de otra manera, aspecto en el que contribuía el ingenio al desarrollo de estas localidades era en el tema de ingresos. Ya. Pero no por sí solo, sino que estaban involucrados y vinculados con una política pública que lógicamente hacía de que las personas que están involucradas en el tema de la caña tengan tipos de beneficios que estén incluidos dentro de la normativa. En ese sentido, la normativa ambiental, la normativa laboral, que es la más importante, porque hay que destacar que dentro de estas dinámicas del ingenio hay una diferenciación de trabajo y una diferenciación social. Entonces, una diferenciación claro de sí. Trabajo que está enmarcada y que también está relacionada con la diferenciación social, que es los campesinos con tierra y los campesinos sin tierra. Entonces, los campesinos con tierra son los campesinos que aparentemente son los socios de Janssen. Justamente. Exactamente. Pero los campesinos sin tierra son los campesinos asalariados. Son quienes sirven de mano de obra para todo este andamiaje de la caña en esta zona del norte del país. Entonces, son muchas cosas que realmente inciden en estas dinámicas del territorio, en estas dinámicas del Valle del Chota. Y como tú dices, son pocos los beneficios que se pueden obtener acerca de... Rescatar, básicamente. Sí, exactamente, rescatar. Sí, y ahí básicamente solamente me hago la cabeza porque
yo he visto, mi papá cosecha, no sé, 5 hectáreas de caña cada 2 años y si tú divides 24 meses, no sé, para $10,000 te da nada, absolutamente nada, nada, nada. Entonces, bueno, mi papá dice, bueno, ya, bueno, ok, es su tema. Y el otro asunto también que viene, el tema social, que ahora, en los años 90, cuando estábamos me incluyo, entre los 17, 18, 19 años, fue toda una generación que salió de la cuenca del río Mira, de la cuenca del Valle del Chota, y también, o sea, se salió a la capital y de la capital también se salió para otras partes del mundo. Entonces, esos jóvenes que de alguna manera cortaban caña, zafraban caña y ya no están ahí, se ha venido un tema social de que básicamente hoy en la actualidad, no sé hace qué tiempo has hecho esa investigación, hoy en la actualidad hay peruanos y hay colombianos cortando caña. Entonces, mi papá en su no desconocimiento, porque es un tipo muy conocedor, muy pensante, me dice, ahora están cortando, nosotros ya no cortamos caña, me dice, ahora están cortando colombianos y están cortando peruanos, y ellos están cortando caña más de 8 a 10 horas diarias. Ya eso ni siquiera se veía en la esclavitud ni cuando nosotros éramos esclavos. Entonces viene la sobreexplotación laboral. Espero que este video, cuando escuchen, los que van a escuchar, va a levantar un montón, una polvareda que no tienes idea, porque te comento así, el primer trabajo, cuando yo estudié en el Valle del Chota, en el Colegio Valle del Chota en Carpuela, en ese tiempo hacías tu monografía para salir de bachillerato, de 6º curso. Yo hice sobre la contaminación del río del Valle del Chota por el ingenio azucarero. Entonces, yo era un tipo ahí que tenía 17, 18 años y estaba tomando fotografías ahí donde el ingenio azucarero del norte bota sus aguas sucias, servidas al río. Hablando con Barbarita, me decía, Alex, son más de 80 comunidades en la cuenca del río Mira y en la cuenca del Valle del Chota, comunidades afrodescendientes que básicamente dependemos de esas cuencas. Y lo que la gente no se da de cuenta es de que esas comunidades son las que abastecen hasta en un 70% al norte de ahí, del país, sí, un 70% de Imbabura, Carchi, Sucumbíos, con productos agropecuarios. Y lo que ellos no ven es de que las aguas servidas, porque son aguas contaminadas, eso te digo con toda la base y el fundamento del caso, esas aguas, porque no tenemos plantas de tratamiento para todos los pueblos, no hay, apenas hoy se está construyendo una para Juncal, sí, que está construyendo alguien que ahí le entrevisté. Hay básicamente algo alarmante porque nos bañamos en el río, vamos a carnaval en el río, hacemos todas las actividades, lavamos los platos en el río. En Chota puntualmente hacen los agualón que llaman ellos, que básicamente hacen un hueco al costado del río, sale el agua y se toma. Hoy ahí ya tenemos, por decirlo así, agua potable, pero seguimos utilizando. Pero todavía no nos rebote en la cara porque no tenemos algo tipo pandemia que podamos echarle la culpa a las aguas de la cuenca del río Mira y de la cuenca del Valle del Chota. ¿Por qué nombro esto y estamos hablando de los cañaverales? Porque no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. A nivel planeta Tierra, lo que contamina más aguas, ahora actualmente hay un montón de problemas ambientales, pero lo que contamina más aguas es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que botan nuestros campesinos. Mi papá le pone a su caña. ¿Quién nos vende eso? Alemania. Los de la Bayer ya antes de la pandemia 2019-2020 ya prohibieron que sigan produciendo urea por varios temas, ya les dieron un plan de contingencias, pero vino la pandemia y eso se quedó en stand-by. Nos siguen contaminando, nos siguen envenenando y nos siguen dando que hacer. Un compañero mío de universidad, ahora colega, me decía que la incidencia ahí en el norte del país, en Ibarra específicamente, de cáncer de mama, cáncer de útero
y básicamente el tema de cáncer al estómago tiene una muy alta incidencia ahí en el norte del país. Y todos esos casos, el 80%, el porcentaje del 80% son del Valle del Chota. No hay como echarle la culpa al agua, pero sabemos que es un tema ambiental. Sí. Hace un mes que inicié este tema, hice una conversación sobre el relleno sanitario de Ambuquí, en donde es un tema sin control, que tienes lixiviados que te llegan ahí a la cuenca y se van para otro lado, pero como a la alcaldesa de Ibarra no le interesa, cree que ella, no sé dónde coma sus productos agropecuarios, pero cree que el agua contaminada de ahí de la cuenca del río del Valle del Chota no va a llegar a Ibarra por los alimentos que ella consume. No creo que compre en otro país los alimentos que ella consume. Tarde o temprano va a rebotarnos en la cara y esto va a estar grabado y van a decir, ah, mira, han tenido razón. Dicho todo esto, este preámbulo, sí, porque lastimosamente nos va a faltar tiempo. Sabemos que uno se quisiera hacer muchas cosas, pero lastimosamente no se puede. A los ambientalistas nos ven ahí tipo Superman, pero no podemos hacer muchas cosas. No podemos, por varias cosas. De todo este trabajo que tú hiciste, me imagino que hicieron algún planteamiento, alguna propuesta, no sé si para alguna empresa pública o alguna empresa privada, ¿sí? ¿Qué es lo que plantearon? Y si hicieron este planteamiento, ¿a quién lo hicieron llegar? Sí, y si es que me imagino que es a largo plazo, pero sí podrías darnos un estimado de tiempo en caso de que se tome en cuenta, sí, de los resultados de este trabajo y qué beneficios conllevaría. Lógicamente, me imagino que con algún plan de contingencias o, mira, no hay el ingenio, pero sí hay esto. Sí, adelante. Bueno, te voy a hablar un poquito de lo que me decías del tema de lo acumulado, ¿no? En 4 años. Y realmente eso es bastante impactante, ¿no? De lo que se pudo investigar de la población de Salinas, y me imagino que es generalizado, el pueblo afro cuenta de 0,5, o sea, de media hectárea a máximo 5 hectáreas. Ese es uno de los temas de tenencia de la tierra que es bastante importante de mencionar y también preocupante, ¿no? Porque seguimos en unas condiciones de esclavitud moderna como campesinos asalariados y no hay esta preocupación ni esta voluntad política para poder revertir ese tema y resarcir, ¿no? Como un acto de reivindicación hacia los pueblos, hacia el pueblo afroecuatoriano en particular, ¿no? También el pueblo indígena también tiene el mismo problema, pero ahora estamos hablando del Valle de Chota, del pueblo afroecuatoriano. Entonces, en este sentido, sí, es básicamente lo que mencionabas. Son 1 hectárea aproximadamente, se paga $4,000, entre $3,500 y $4,000 cada 2 años. Haciendo una división, es aproximadamente $120 mensuales. Entonces, la única ventaja que hay sobre esta forma de comercialización o esta forma de producción es que el campesino recibe su dinero en un solo pago. Así es. Eso básicamente. Entonces, las dinámicas sociales en torno a esto se dan básicamente por el tema de que campesinos con tierra o sin tierra son asalariados. Hay una pluriactividad ahí. Entonces, no es que solamente de la caña se sostiene la gente, sino hay otro tipo de actividades que incursionan el núcleo familiar, las familias, todos los miembros familiares. Entonces, es en base a toda esta dinámica en la que se da la parte de subsistencia familiar. Entonces, por ese lado, esto quería recalcar un poco de acuerdo a lo que mencionaste. Con respecto a la otra parte que me decías del tema ambiental, claro, o sea, tú has mencionado el tema de las aguas residuales y de las aguas grises y negras, ¿no? Pero realmente
hay otros problemas dentro de la caña y es la contaminación que se da por la quema. Es una cuestión que bueno, desde esta investigación no se pudo profundizar porque Así no es. es como que el tema central. Sin embargo, sí se pudieron anotar algunos impactos que se generan sobre los territorios. Un impacto visual, paisajístico, un impacto sobre los recursos, Así es. principalmente sobre la disponibilidad del agua, el impacto eh, de los monocultivos en base a una agricultura intensiva y extensiva, el, la utilización de agroquímicos, que por cierto son parte de las dinámicas y de las lógicas empresariales que Janssen impone a los agricultores. Entonces, no es que ellos tienen a través de estas lógicas empresariales que se centran en la agricultura de contratos, en donde el campesino, el cañicultor, se ve en la obligación prácticamente de vender toda su producción con ciertas condiciones al ingenio, y esas condiciones no solamente están dadas al momento de la compra, sino desde la producción misma. Claro. Entonces, son condiciones unilaterales en las que el ingenio impone prácticamente ciertas lógicas de producción. Cómo tiene que sembrarse, cómo tiene que cosecharse, qué elementos tienen que utilizarse, ¿Y en qué tiempo? en qué tiempo tiene que hacerse, cuál es la cantidad que debe comercializarse. Así Si es que es. usted le vendió al trapichero de al Para la ladito a su franela, vecino, prácticamente podría perder el, su este, cupo. su cupo exactamente dentro de este sistema de comercialización monopolizado, digámoslo así, yo lo digo desde ese punto de vista. Y el tema este, como te digo, el tema ambiental en cuanto a la quema, de lo que yo pude investigar, hay afecciones a la salud y una de las patologías principales de Salinas está relacionada con afecciones respiratorias. Bueno, ¿Y cuál es la postura de Janssen respecto a esto? La postura es bastante folclórica, es desentendida prácticamente. bueno, Y nosotros como pueblo seguimos creyendo, seguimos imaginando que Janssen ha venido a solucionar nuestros claro que sí. problemas. ¿Ya? Que En sí. cuanto a todo el valle, hay ciertas particularidades que yo sí destaco en mi investigación. Por ejemplo, el tema de la composición química y salina del suelo en salinas. Ok. ¿Ya? Sí. Eso es una limitante que prácticamente, o sea, en ese sentido sí cabe la pena destacar, ¿no? De que esto sí repercute en la economía. Pero en otras zonas productivas del Valle del Chota, que son cañeras, prácticamente es otra dinámica, o sea, no tiene Así nada es. que ver Así con es. un tema de productividad, de producción, porque son tierras ricas, son tierras donde se producen otro Todo, tipo todo, todo. exactamente. Sino que ahí está, en cambio, una de las cosas que creo que como campesino también yo me pondría a pensar, ¿no? Y es el tema de asegurar el mercado. Entonces, prácticamente con Janssen se asegura la compra de la producción, aun cuando sea en condiciones muy, muy unilaterales, como mencionaba, un poco arbitrarias, digamos así. Y que quiero mencionar algo que es bastante importante cuando hablamos de agroindustria.
nos quieren vender una idea de que, wow, la agroindustria necesitamos agroindustria para fomentar nuestros campos, la alimentación. Pues la agroindustria tiene que ser analizada desde otro punto de vista. Entonces tiene que ser analizada desde el punto de vista social, económico, ambiental, cultural incluso. Sí es. Y el tema también de la tenencia y el acceso a la tierra. Entonces, cuando nosotros pensamos idílicamente en el tema de la agroindustria, o como nos ofrecieron políticamente, ¿no? Como nos ofrecieron en campaña, la agroindustria vamos a fomentar, pues tenemos que pensar nosotros, ¿en qué? ¿En qué consiste la agroindustria? ¿Nos favorece? ¿No nos favorece? ¿En manos de quién Así está es. la agroindustria? ¿Quiénes son los que van a operar la agroindustria? ¿Quiénes van a ser los de arriba y quiénes van a ser los de abajo en la agroindustria? Sin querer hacer una diferenciación social, pero que es una realidad. Si nosotros pensamos en una agroindustria, ¿quiénes son los dueños? Por lo general no es el campesino, por lo general no es el pueblo, son los grupos de poder. ¿Y qué pasa con el campesino? El campesino se ve obligado a vender su mano de obra para ser asalariado. Así es. Posiblemente esta agroindustria se expanda. El campesino que tenía 2 hectáreas a lo mejor va a tener que venderle a la agroindustria sus 2 hectáreas porque ya no le favorece, ya no es rentable, ya no es productivo para él. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desplazamiento de los campesinos, de nuestros campesinos. Y además, otra cosa que yo muy personalmente considero es que debemos dejar de pensar en que ser asalariados es lo mejor que nos pase. Yo creo que los campesinos que tienen tierra deben sentirse muy agradecidos por aquello. Es que nosotros hablábamos y decíamos de que el tema del salario fijo, ya ni siquiera hablando de nuestros padres o nuestros abuelos, sino hablamos de nosotros, ya como jóvenes profesionales o como quiera llamarlo, o trabajadores, es porque incluso académicamente nos forman para eso. Nos forman por cualquier lado que tú lo veas. O sea, no sé si, bueno, tú estudiaste en la universidad estatal, pero básicamente yo me atrevería a decir que el 90% de las universidades estatales te instruyen para que tú seas empleado. O sea, yo me atrevería a decir. Y el otro 10% o sea, el restante de universidades pagadas, dependiendo, porque si hay universidades que pagas 1,000, otras que pagas 5,000 o 10,000. Las universidades que pagas 10,000 sí te forman para que tú tengas tu propio empleo, salgas, tu propia empresa, perdón, salgas y te formes con tus padres o con quien tengas que formarte. Pero si regresas a ver, yo me formé en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra y 10 años después de que salí de la universidad, hicieron un sondeo a todos los estudiantes que en ese entonces éramos profesionales. Y entre una de las preguntas, lo que nos preguntaban es qué nos hizo falta a nosotros, ya cuando estamos profesionales, fuera del tema de que te formen muy genéricamente, fuera de este tema. Entonces, el 98% respondió esa pregunta que básicamente nos hacía falta un tema de formación gerencial y administrativa. O sea, no nos forman para gerenciar, nos forman para que seamos mandados. Sí, o sea, es un tema así. Mi caso muy personal mío, hace exactamente 8 años que somos independientes con mi esposa, pero antes de eso, desde que salí de la universidad, yo he sido asalariado. Y entonces, las 2 primeras semanas que renuncié a mi trabajo, porque renuncié, no sabía qué hacer.
pero mi esposa sí, ella es emprendedora desde los 21, 22 años, no, y vamos y caminemos y empujamos, hay días que sí puedes, otros días que no puedes, pero en mi cabeza no estaba o tener una empresa, tener personal a cargo, etcétera. ¿Por qué no? Porque incluso nuestros padres nos dicen, sales de la universidad y cuida tu trabajo. No te dicen, yo tengo ahí conocidos médicos, allá sales de médico y busca trabajo en un hospital. No te dicen, ponte tu clínica. Sí, o sea, es un tema cultural que tenemos que, y ahora que, bueno, de alguna forma salió del país, estoy acá en un país vecino, pero yo veo ya, por ejemplo, los terrenos de mi papá, ya le veo de otra forma, de otra manera. Oye, si tienes aguacate, ¿por qué no exportamos? No ha sido tan complicado. O sea, ya lo veo así. O sea, si puedo exportar, no sé, 1 tonelada, pues ya no lo... Yo le digo, ya, ¿por qué no dejamos botando lo del ingenio? Y ya, no, que mira, que... Entonces, toda mala costumbre es buena. Entonces, mi papá tiene 70 años, no puedo quitarle una costumbre de más de sus 50 y más de años que ha sido agricultor. O sea, y toda la vida ha sido un trabajador. Entonces, nuestros padres nos ven o nos estudian a nosotros, te hablo del Valle del Chota, nos estudian a nosotros para que salgamos de ahí. Porque ellos dicen, acá nada vas a sacar. Y de alguna manera nosotros nos metemos en la cabeza de que ser agricultor, no, yo, ¿cómo voy a ser agricultor? ¿Para qué? Mira cómo les maltratan a mis papás, porque les maltratan. En el tema de que les pagan lo que les da la gana, estamos hablando de que les pagan $120 mensuales por su trabajo, los del ingenio. Es una limosna, literalmente es una limosna. Y si tú sacas esa misma cantidad de caña, haces panela y mandas a Italia, como hace hasta ahora un amigo mío en Intac para que no entre en la minería, te da mucho más dinero. No, que tienen ese miedo que tú dices del golpe de, ya no soy trabajador, ahora soy empresario o soy microempresario, pero dice, oh, mira, voy a tener una empresa. No, hay que pagar eso. Dimensionan de otra forma, tal vez como nosotros los jóvenes ya no dimensionamos, pero hay esos jóvenes de 21, 22 que vienen con todo, con toda la fuerza, con todo el conocimiento, con todo el exceso de información que ellos ya no quieren ser empleados de nadie. Por último, quiero ser youtuber, tiktoker, pero no, a mí nadie me va a mandar. O sea, todo eso entra en un contexto ya, no sé si social, pero es bueno y a la vez también no sé qué tan bueno sea, porque querer ser un empresario a corta edad sin tener todo el conocimiento adecuado, el camino se hace muy corto. Sí, hasta donde tengo entendido y veo, querer emprender un poco complicado, te van a golpear en el camino, pero vas a lograrlo. Sí, eso es básicamente. Para ir cerrando, sí, antes que nada voy a comprometerte a otra sesión porque nos va a faltar tiempo. Sí quisiera de que, hablando de la juventud, a esos jóvenes que están atrás de nosotros, que se están formando técnicamente, también que se están formando empíricamente o se están autoeducando con todo el exceso de información que tenemos, y en especial a los del Valle del Chota, porque nosotros tenemos, por decirlo así, una mentalidad, no sé si muy realista, pero sí tenemos una mentalidad diferente. Cuando estamos en el Valle queremos hacer muchas cosas, pero menos ser agricultores. Sí, ¿qué les dirías a esa juventud que nos va a ver, nos va a escuchar, y esto va a estar en las plataformas, no sé, por el tiempo que Facebook y YouTube quieran? Adelante. Bueno, verás, como tú manifiestas, sí es un tema cultural realmente que cala mucho, ¿no? En la mentalidad, en el pensamiento de los jóvenes, de los adultos, de todos, ¿no? Yo lo que les diría es que está bien. Cada quien tiene todo el derecho de adquirir el conocimiento, de prepararse, de formarse, porque también en esta vida necesitamos surgir. Sin embargo, creo que es importante que no olvidemos, por ejemplo, de dónde nosotros venimos, y de pronto
nosotros empezar a tener esa visión con lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho una situación que me contaba mi hermana, que es docente, y ella me decía que les preguntaba a los chicos, les hacía justamente la pregunta que tú me hacías. Y ella les decía, ¿usted, su papá qué es? Y el uno decía, zapatero. Bueno, entonces, ¿usted por qué no estudia una carrera relacionada con la industria del calzado? ¿Y su papá qué es? Mi papá es carpintero. Ah, bueno, entonces, ¿por qué usted no estudia algo relacionado con la carpintería? Entonces, más o menos en ese sentido, creo que es cómo nosotros debemos ir manejándonos y manejando nuestros emprendimientos. Y además que no solamente van a ser personales, sino que pueden formarse empresas familiares en donde haya la participación de miembros, como por ejemplo las abuelitas, las mamás, que muchas veces están destinadas a labores domésticas. Entonces, eh, claro, hay muchas limitantes también con el tema de la cantidad de tierra, o sea, es muy pequeña. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas si es que se puede llegar a un consenso y más que todo, empezar como tú dices y mencionas, esto importante, este tema importante de emprender, de ya no pensar solamente en depender laboralmente, ¿no? ¿Sí? De emprender, pero con estas líneas. O sea, no tampoco pensando en que, por ejemplo, con la tierra, bueno, tengo la tierra, pero ¿y qué hago? Y yo le vendo a precio de huevo, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque no me sirve de nada. Yo te cuento algo que pasó, por ejemplo, en esta pandemia, es que mucha gente en las ciudades perdió su trabajo y regresó al campo, a su tierra que estaba desolada, que estaba Así desértica, es. ya, y empezó que a sembrar que la papita, que la no sé qué, que el frijolito, que aunque sea la col. Así Entonces, es. si miras la importancia de la tierra, entonces la tierra es muy importante porque no solamente porque nos da identidad, porque es parte de esta parte cultural nuestra, sino también porque sí es un medio para producir, sí es un medio de producción. Y como te digo, en este sentido, yo creo que esa se debería ser la línea a trabajar. Los jóvenes deberíamos de empezar a pensar en qué es lo que tenemos y a desarrollar lo que tenemos, a potencializar lo que tenemos, de cualquier modo, sea en el ámbito cultural, si somos músicos, pues hagamos instrumentos musicales. Si somos músicos, hagamos un grupo de música. No se vive de la cultura, es verdad, como mucha gente dice, pero eso abre muchas Así puertas. es. Entonces, todas estas cosas son bastante importantes para nosotros y más que todo para nuestro pueblo afro, porque nosotros siempre estamos en una desventaja en la sociedad. Y yo creo que empezar a pensar desde ya, empezar a interiorizar esas cosas, a interiorizarnos como yo, identificarnos como seres valiosos, como seres que podemos, que somos importantes, que podemos fomentar muchas cosas, es también importante. Entonces, eh, esta es la oportunidad, yo creo que para empezar a pensar y a repensar todas estas cosas. Ok. Listo. Una vez más, muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer un foro internacional, un seminario internacional. Desde ya estás invitada. Sí, esperamos nosotros tenemos un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú. Esperamos ellos también nos avalen para ese seminario. Va a ser de aquí a unos 2 o 3 meses específicamente, si la pandemia nos da permiso. Y nada, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Acá en Perú estamos ya encerrados nuevamente hace más de un mes.
Igual sé que en Ecuador también la cosa está complicada, hay que seguirnos cuidando, cuidar a la familia y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio y gracias también a los que siguen tu canal. Listo, gracias. Muchas gracias.